Hola, Bob and Bowsip, uno de los mods que se ha ganado el corazón de la gente por su historia tan graciosa y creativa. Sin duda, un mod excelente. Pero ¿te habías dado cuenta de estas 20 cosas? Bienvenido a Curiosidades del mod Bob and Bowsip. Para empezar con este video, conozcamos un poco al creador del mod, Amoraltra. Esta persona ya era conocida desde antes, pero no por la comunidad de Friday Night Funkin', sino por la comunidad de Geometry Dash. Así es, el tan famoso juego del cubito saltarín. Amoraltra se hizo conocido por los niveles con alto nivel de detalle que creaba en este juego. Una maravilla sin duda. Llegó a crear más de 45 niveles, de los cuales 24 fueron rateados o calificados. Como él lo dijo en los diálogos del mod, se inspiró en la comunidad de Friday Night Funkin' para crear el suyo propio. Una vez sabido esto, pasemos con las curiosidades. Curiosidad número 1. Cuando entramos al mod, en la pantalla de inicio suele aparecer Bob, Bowsip o si no, Boyfriend. Si tenemos mucha suerte, aparecerá CJ del mod de Starlight Mayhem. En un día normal yo me encontraba a punto de jugar cuando simplemente apareció. Desgraciadamente no estaba grabando mi pantalla, por lo que solo puedo traerles esta captura que alcancé a tomar. Obviamente intenté que me apareciera nuevamente, ahora sí grabando mi pantalla. Estuve como 30 minutos intentándolo, pero simplemente no apareció. Aunque me salió otra cosa, la computadora de Amoraltra que se puede ver cuando nos enfrentamos a él. Curiosidad número 2. Cuando nos enfrentamos a Bob en la primera canción de la primera week, su icono es un cubo. Cuando nos enfrentamos a Bowsip en la siguiente canción, su icono es una nave. Como era de esperar, esto es una referencia a Geometry Dash, ya que es el cubo, la nave y los colores que usa Amoraltra. Curiosidad número 3. Cuando nos enfrentamos a Bowsip, aparecerá un carro a toda velocidad. A simple vista no se alcanza a ver muy bien quiénes conducen, pero si lo ponemos a cámara lenta... ¡Oh! CJ nuevamente, ahora acompañado de Ruby. Probablemente te preguntarás, ¿por qué hay referencias al mod de Starlight Mayhem? Que para el que no sepa, así se llama el mod en donde sale CJ y Ruby. Bien, esto es debido a que el creador de ese mod es The Masked Chris, mismo que colabora en el mod de Bob and Bowsip como animador. Yo solo tengo una pregunta. ¿Quién demonios maneja con la cabeza fuera del carro? Curiosidad número 4. Mientras nos enfrentamos a Bob, de vez en cuando aparece el mismo carro. ¿O no? Si ponemos el video a cámara lenta... no es el mismo. Muy bien, esto es otra referencia a Geometry Dash, específicamente al nivel más popular de Amour, llamado Pipi. El nivel inicia con la siguiente animación. ¿Ves? Es el mismo. Curiosidad número 5. Durante toda la primera week aparecerá un letrero que dice Pipi. Nuevamente referencia a su nivel más famoso. Curiosidad número 6. Cuando nos enfrentamos a Amour, él está en su habitación. En esta se alcanza a ver un dibujo. Si nos vamos a los archivos del juego y buscamos la foto de la habitación, el dibujo se ve completo. Nuevamente, esta es otra referencia a Geometry Dash. Para ser más específicos, al que yo creo que es su mejor nivel, Boom Slayer. En ese nivel hay un jefe que tienes que derrotar para completarlo. Ese jefe es el del dibujo de su cuarto. Curiosidad número 7. La canción de derrota no es la típica de... Amour puso una canción diferente en este mod. ¿La reconociste? Así es una versión lofi de la canción de su nivel Pipi.
Curiosidad número 8. Bien, pasemos a la segunda week. A partir de la segunda canción, cuando nos enfrentamos a Minnie, en el público podremos ver a un hombre que pareciera tener cabeza de sierra. Bien, pues esa es otra referencia a Geometry Dash, ya que esa es una skin que se puede usar en el juego. Curiosidad número 9. En el mismo público se puede ver a un hombre con cabeza de computadora que claramente no es Hex. Curiosidad número 10. Continuemos con la tercera week. Cuando morimos usando a Bob en la primer canción, se escucha este sonido. Bien, una referencia más a Geometry Dash. Se nota que es el juego favorito de Amoraltra, ¿eh? Los que sepan de Geometry Dash sabrán de dónde proviene este sonido, pero para los que no, básicamente es el sonido que se escuchará cada vez que pierdas con cualquier vehículo. Curiosidad número 11. Cuando nos enfrentamos a Bob... ese Bob no, hablo de este Bob. Gracias. Cuando nos enfrentamos a él, van a aparecer Amour, Bob, Bowsip y Boyfriend tristes. Esto es una clara referencia al modo oficial de Bob. ¡Ese Bob no! ¡Este Bob! Muchas gracias. Es una clara referencia al modo oficial de Bob, ya que al principio de la canción en la que nos enfrentamos a Ron Sugartits aparece Bob Esponja triste. Este es un meme bastante popular en países de habla inglesa. Curiosidad número 12. Cuando nos enfrentamos a ese Bob, en la segunda canción de la week, se puede ver que en el letrero donde antes decía Pipi, hay un mensaje de Twitter, el cual es de un tal Plox, una de las personas que ayudó a hacer el mod de Bob. Busqué el tweet y es respuesta de otro tweet suyo que dice: hola chicos, Wildy, o sea, el creador del mod de Bob, y yo no estamos en una relación, él es simplemente uno de mis mejores amigos y lo aprecio mucho. A lo que contestó con el tweet que está en el letrero. Aparte de que estoy bastante seguro de que Wildy odia a los gays, así que... Wildy funado. Es broma, solo fue un chascarrillo de parte de Plox. Curiosidad número 13. En esa misma canción aparece este fondo. Todo bien, todo normal hasta el momento, pero las bocinas tapan algo. Si nos vamos a la foto original en los archivos del juego, podemos ver que se alcanza a leer Wildy F you, el cual es, repito, el creador del mod de Bob. Al parecer, Amoraltra y Wildy tienen mucha confianza para llevarse ese pesado, ¿eh? No los culpo, me llevo igual con mis amigos. Amogus. Curiosidad número 14. En el fondo de la misma canción se puede ver a esa farola con gorra. Así es, ya que ese tipo de gorras se tienen tomadas como un símbolo de alguien con mal gusto para vestir. Curiosidad número 15. Aún en la misma canción, las bocinas tapan algo nuevamente. Esta vez algo no tan agradable para todos. Un pen. Curiosidad número 16. Cuando nos enfrentamos a Ron Sugartits en la tercera canción de la week, el fondo cambia. Nuevamente las bocinas esconden el ya mencionado nepe, pero ahora lo acompaña la frase Bob Mod. Nuevamente la amistad tóxica entre Amoraltra y Wildy, ya que claramente quiere decir que el mod de Bob es una mierda. Aparte de que el letrero cambió, no es muy relevante, ya que ahora solo es el perfil de Plox. Curiosidad número 17. En el fondo de la misma canción se puede ver que cambió el Amogus. También apareció ese dibujo que claramente es Wildy. Sí, es el avatar de su perfil en Game Banana. ¿Wildy es el impostor? Curiosidad número 18. Esta curiosidad no está oculta, simplemente se me hizo gracioso. Después de que CJ atropella a Ron Sugartits, nos aparecerá esta pantalla. Nuevamente la gran confianza de Wildy y Amoraltra. Esta vez Wildy insulta a Amour diciéndole casi literalmente que es un pedazo de mierda. Qué amistad tan tóxica, ¿no? Pero divertida. Curiosidad número 19.
Todos los personajes que se pueden ver aquí están inspirados en los iconos de Geometry Dash de Amour. Bob fue inspirado en su cubo y Bouzip en su nave. Hasta el momento son los únicos dos personajes de esta foto que han salido en el mod. Probablemente en próximas actualizaciones salgan los demás personajes. Curiosidad número 20. Por último, pero no menos importante, si vamos a los archivos del juego, específicamente a Assets, luego a la carpeta que se llama Extra y luego a Images, encontraremos un meme. Una carpeta exclusivamente para un meme. Esas han sido todas las curiosidades que he podido encontrar. ¿Cuántas ya sabías? ¿Conoces alguna más? Déjala en los comentarios para que todos podamos saberla. Pienso hacer de esto una serie en el canal, en donde explique todas las curiosidades posibles de cada mod. ¿Qué mod te gustaría que fuera el siguiente? Antes de terminar con el video, quiero recordarles que en mi video pasado hice una dinámica. Por cierto, quiero hacer una pequeña dinámica. ¿No les ha pasado que al que adivinara mi edad y nacionalidad con solo escuchar mi voz, saldría en este video? La primera persona que adivinó fue Snow Fox Studio. Tienes muy buen oído. Me impresionó que fuiste una de las primeras en comentar y adivinaste. Después de tu comentario pasó mucho tiempo para que otra persona adivinara. También quiero mencionar a estas personas que también adivinaron. No tenía planeado mostrarlas, pero decidí que sí, ya que solo 6 personas le atinaron. Realmente creí que serían más. También decidí mostrar a aquellos que estuvieron a 1 año de edad de adivinar. Tienen todos muy buen oído. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que te haya entretenido. Adiós.